Saturnino Espín es un fotógrafo que ha ejercido durante 47 años profesionalmente y simultáneamente un fotógrafo con una fotografía personal, digamos, totalmente distinta a la profesional. En la profesional he sido simplemente un fotocopiador de la realidad y luego he huido en plan, digamos, privado de esa fotografía y he hecho otra totalmente distinta y real. Lo que me gustaba prácticamente era el cine, pero era muy cara una cámara de cine y opté por una cámara fotográfica normal de plástico, que es con la que me inicié. Pues mi inicio casi autodidacta, y sobre los años 70. Corté radicalmente con el cine y me sorprendió la fotografía, me encantó. Hay una primera fase que es la fotografía destinada mayormente a concursos. La fotografía en aquella época llamaban irónicamente que era un deporte muy caro. Estaba sometida al impuesto de lujo, que era un 33%, ahora el 21% de IVA, entonces era el 33%. Y para una fotografía no es como ahora. Se necesitaba película en blanco y negro, película en color, película de diapositivas, según fuese hacer cada cosa, más luego revelado de la película, revelado del positivo, en fin, un gasto tremendo. Entonces, claro, para mi fotografía personal, yo buscaba un medio de financiación que no fuese en gastarme por la tarde lo que ganaba por la mañana como profesional. Entonces, una forma de costearla eran los concursos de fotografía, que prácticamente en cualquier fiesta de pueblo o ciudad siempre había un concurso de fotografía y además con premios bastante importantes. Incluso había una revista que se llamaba Arte Fotográfico que seguía toda la concursística de fotografía de aquella época. Fotografías que tenían que ser espectaculares para que no fuese lo que hacía todo el mundo. La fotografía documental, que yo nunca he sido un fotógrafo documentalista. En los hospitales de más de 1000 camas solía haber fotógrafos que se dedicaban mayormente a lo que es las publicaciones que se hacían en el hospital y toda la docencia que se fotografiaba para preparar los temas docentes. Pues sí que influyó mi trabajo en la Riseca, porque yo lo que quería era dejar esa fotografía rutinaria y hacer la mía personal, que era totalmente distinta. Y quizá pues sí me ha influido ciertas cosas que he visto en el hospital, en mi fotografía particular.
Yo pasaba muchas horas en el laboratorio, que el laboratorio es un sitio muy hostil, oscuro, se trabaja con una luz roja o amarilla en todo caso, y luego en mi fotografía particular también estaba en el laboratorio varias horas. Entonces, huyendo del laboratorio, empecé a hacer una fotografía que yo llamaba fotografía de salón, que me permitía trabajarla en una mesa en el salón de casa, luego colorearla, prácticamente usando muy poco el laboratorio. Y por eso fue el meterme en esa dinámica de collage. El fotomontaje se hacía a base de recortar las fotografías, ponerlas sobre otra fotografía, pegarlas o no pegarlas, y luego reproducirlas en alto contraste, y ya se obtenía la fotografía final, que solamente había blancos y negros, no había grises, y ya sobre esa base pintaba, coloreaba la foto. Simultáneamente a esa fotografía hay una que yo llamo con espejos distorsionantes, que es también muy importante en esa época, porque tengo una gran cantidad de imágenes hechas con ese tipo de material. A raíz de un viaje a Londres, compré un espejo que era como un plástico, como un hule, pero con efecto de espejo, que se podía doblar para conseguir reflejos totalmente muy atípicos, ¿no? De esa época son unas fotografías totalmente cubistas, que simplemente eran los reflejos que producía el espejo. El espejo ese flexible. También tengo con cualquier tipo de superficie reflectante. Yo estaba prácticamente desde finales del 80, estaba ya sin hacer ninguna fotografía personal. Y es a raíz de la publicación de un libro patrocinado por el CEIFOR, el Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia, que entonces dirigía Juan Manuel Díaz Burgos. Entonces me publican un libro que me lleva a rescatar muchas fotografías y a ponerme a trabajar con Photoshop, y ya empiezo una nueva etapa, digamos que me vuelvo a reenganchar, después de estar 15 años sin hacer nada de fotos, me vuelvo a reenganchar y ya empiezo a hacer los fotomontajes, pero con las técnicas del Photoshop, ayudado por el Photoshop, que no se parecen nada a la otra. La otra era más fresca porque estaba, pues eso, a veces había una mano grandísima con respecto a la cara del personaje, pero con el Photoshop tiende uno a ser más real. También la mayoría son ideas antiguas que yo apuntaba en una libreta para hacerlas, que se habían quedado estancadas, y entonces pues en esa segunda etapa pues seguía continuando haciendo collage.
La fotografía de Murcia empecé a hacerla un día de lluvia porque los suelos suelen estar más saturados de color y suele ser muy suave la iluminación de la ciudad. Y cuando ya tenía unas 10 fotografías hechas del tema de Murcia y me estaba haciendo una gran colección de fotografías de Murcia, que yo nunca he sido un fotógrafo paisajista, nunca. Y empezó a gustarme la idea de fotografía en Murcia. Y ya se convirtió casi en una obsesión, porque llegué a tener casi 330 fotografías de lo que es Murcia y alrededores, máximo radio de 5 kilómetros, la Fuensanta y poco más Guadalupe. Todas en días de lluvia y sin gente. No hay solamente una fotografía, por error, aparece una persona, no voy a decir cuál, que no lo detecté yo, lo detectó alguien que la estaba viendo y me dijo, mira, aquí hay una... Las fotografías de la catedral están tomadas desde 14 sitios diferentes de alrededor. Tuve que pedir, claro, obviamente, permiso a los vecinos y realmente son vistas excepcionales de la catedral que la mayoría de los murcianos no están acostumbrados a verlas. Y al final resultó que tengo 88 fotografías, o casi 90, de la catedral, desde distintos ángulos. No solamente de alrededor, sino luego en paisaje urbano más general. Hacer algo que no estuviese así muy visto, que impactase, una fotografía que impactase. Bueno, yo mayormente lo que hacía desde el principio era buscar una fotografía que impactase con el fin de conseguir el premio y conseguir financiar mi hobby. Ese fue mayormente mi cometido. Entonces, digamos que indirectamente el resultado ha sido esa fotografía que, digamos, puede ser inquietante para ciertas personas. Pero no buscaba nada específico.